Todo empezó de la manera más inesperada. Era una tarde cálida de verano cuando, después de años sin visitar la vieja casa junto al lago, mis padres decidieron que pasaríamos ahí el fin de semana. Recuerdo que esa casa siempre tuvo algo especial para mí, quizás por los recuerdos de la infancia, de esos veranos largos y tranquilos donde el tiempo parecía detenerse. Ahora, en cambio, volver a esa casa se sentía como si abriera una puerta al pasado, a algo que había permanecido dormido, esperando. Al llegar, el olor a madera y el crujir del suelo me recibieron como un viejo amigo. Mientras mis padres se ocupaban de las maletas, yo me aventuré por los pasillos, como si los años no hubieran pasado. Mis manos acariciaban las paredes, llenas de recuerdos, de momentos vividos y olvidados. Fue entonces cuando, en uno de los cuartos al fondo de la casa, vi una puerta entreabierta, la del despacho. Entré sin pensarlo 2 veces, sin imaginar que lo que descubriría ahí cambiaría todo. En ese espacio se respiraba una calma extraña, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre las paredes. Me acerqué a una estantería donde una pequeña colección de fotos descansaba en silencio y entre ellas, una en particular llamó mi atención. Era una fotografía en la que yo era solo una niña y alguien me sostenía en brazos. Su mirada, cargada de algo más que un simple afecto familiar, me desconcertó. No podía explicar qué era, pero había en sus ojos una mezcla de ternura y nostalgia que me hizo sentir un calor extraño en el pecho. La persona en la foto era él, y al mirarla, sentí algo que no había experimentado antes. Mientras sostenía la fotografía, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Recordé aquellos veranos cuando él solía pasar tiempo con nosotros en esa casa, y la manera en que solía cuidarme, protegerme, siempre con esa sonrisa amable que en su momento me parecía simplemente parte de quien era. Pero ahora, al mirar esa foto, todo adquiría un matiz diferente. ¿Podía ser que, incluso entonces, hubiera habido algo más detrás de esas miradas? De repente, escuché un ruido detrás de mí y me giré, sobresaltada. Ahí estaba él, de pie en la puerta, observándome. Su presencia llenaba el cuarto, y por un momento nos quedamos en silencio, mirándonos. Me sonrió, pero no como solía hacerlo. Esta vez su sonrisa era leve, sutil, como si él también estuviera consciente de que algo había cambiado. Me preguntó si había encontrado algo interesante y yo, nerviosa, le mostré la fotografía. Su rostro se endureció por un segundo y luego asintió, como si en su mente también pasaran recuerdos de aquellos días. «Es curioso», dijo finalmente, sin apartar la vista de la foto. «A veces los recuerdos toman formas que nunca imaginamos». Su voz era suave, pero había en ella una especie de melancolía que me hizo sentir aún más incómoda. Quise decir algo, romper el silencio, pero no encontré las palabras. Algo en su tono me hizo dudar, como si supiera que en esa pequeña conversación se escondía mucho más de lo que ambos estábamos dispuestos a admitir. La tensión en el ambiente era palpable, y de pronto sentí que me faltaba el aire. Me excusé torpemente y salí de la habitación, sintiendo que mis mejillas ardían. Era la primera vez que me sentía de esa manera, confundida y temblorosa. Caminé hasta la terraza y respiré hondo, tratando de calmarme, pero su presencia seguía rondando mi mente. Sus ojos, su voz, el ligero temblor en sus manos al sostener la fotografía, todo eso había dejado una huella en mí que no podía borrar. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del día seguían en mi cabeza, como un rompecabezas que no lograba armar. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, aunque no podía definirlo con claridad. Me repetía que solo era un malentendido, que quizás estaba leyendo demasiado en gestos y palabras, pero a pesar de mis intentos por convencerme de lo contrario, no lograba sacarlo de mi mente. Esa noche, al final, logré dormir un poco, aunque mis sueños se mezclaban con los recuerdos de esa tarde. Cuando desperté, la sensación de extrañeza seguía presente. Aquel encuentro en el despacho, su mirada y sus palabras, todo se sentía cada vez más profundo y desconcertante. Traté de sacármelo de la cabeza, pero cuanto más intentaba olvidarlo, más persistente se volvía esa sensación. A media mañana, él se acercó y me preguntó si quería acompañarlo a buscar leña.
Acepté sin pensarlo, sin saber que aquel sería el inicio de algo que marcaría para siempre nuestra relación. Caminamos en silencio por el sendero que llevaba al bosque. Los árboles altos y el susurro de las hojas creaban una atmósfera tranquila, casi irreal. Intenté encontrar las palabras para preguntarle sobre lo de la noche anterior, pero no sabía cómo hacerlo sin revelar el torbellino de pensamientos que me invadían. Él, como si notara mi incomodidad, intentó romper el silencio contando una historia de su infancia. Me sorprendió su tono, su risa breve, como si quisiera hacerme olvidar todo lo que había ocurrido el día anterior. Al principio, respondí con sonrisas cortas y asintiendo de vez en cuando, sin atreverme a mirarlo directamente. Sin embargo, poco a poco, me dejé llevar por su relato y por la calidez en su voz, y la tensión entre nosotros empezó a disiparse. Al llegar a un claro del bosque, él se detuvo y miró hacia arriba, señalando una vieja cabaña de madera al borde del camino. Era pequeña y estaba un poco descuidada, pero había algo encantador en ella. Solía venir aquí cuando quería pensar, dijo, con un tono que dejaba entrever un recuerdo lejano. Nos sentamos en un tronco caído cerca de la cabaña y por un momento no dijimos nada. A veces el silencio puede ser tan elocuente como las palabras. Después de un rato, rompió el silencio y me preguntó si aún recordaba aquellos veranos en la casa junto al lago. Me sorprendió que trajera el tema de manera tan directa, pero asentí, recordando con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, él agregó, en un tono casi susurrante, que esos habían sido algunos de los momentos más felices de su vida. Había algo en sus palabras que me hizo sentir un escalofrío, algo que parecía más profundo de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Mientras hablábamos, el sol empezó a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo estuviéramos nosotros, perdidos en nuestras propias memorias. En algún momento, sus ojos se cruzaron con los míos y, por un instante, sentí que podía ver algo más allá de su expresión calmada. Era como si él también estuviera luchando con algo que no lograba decir en voz alta. Quise preguntarle, decirle que podía confiar en mí, pero algo en mi interior me detuvo. Quizás era miedo de escuchar una verdad que no estaba lista para aceptar. En lugar de eso, me limité a observarlo mientras hablaba, capturando cada detalle de su rostro, la manera en que sus ojos se perdían en el horizonte, como si buscara algo que no podía encontrar. Y en ese momento, supe que entre nosotros existía una conexión que iba más allá de lo que cualquiera podría entender. Al final, la tarde se volvió noche, y el cielo se llenó de estrellas. Nos quedamos ahí, en silencio, mirando hacia arriba, envueltos en la oscuridad y en la luz de las estrellas. Fue él quien finalmente rompió la quietud, diciendo, casi en un susurro, que a veces los secretos más profundos solo podían compartirse bajo el cielo nocturno. Esas palabras se clavaron en mí, dejándome sin aliento. Por un momento, pensé que iba a decirme algo importante, algo que cambiaría todo entre nosotros, pero en lugar de eso, se levantó y me tendió la mano para ayudarme a ponerme de pie. Agradecí el gesto, aunque sentía un vacío inexplicable al saber que él había decidido no continuar con la conversación. Caminamos de regreso en silencio, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. A medida que nos acercábamos a la casa, una mezcla de emociones contradictorias se apoderaba de mí. Una sensación de paz y a la vez de inquietud, como si algo se hubiera quedado sin decir. Al llegar, cada uno se fue a su habitación. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, no podía dejar de pensar en él, en todo lo que no dijo y en las palabras que parecían ocultas detrás de su mirada. Al día siguiente, la casa junto al lago despertaba con ese bullicio propio de los veranos en familia. Los adultos charlaban en el porche, los niños corrían descalzos por el césped y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía extrañamente en paz, aunque algo seguía rondando mi mente. Él se movía por la casa como siempre, participando en las conversaciones, sirviendo bebidas, como si no hubiera nada fuera de lo común, y, sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía ese vértigo que no podía ignorar. A media mañana, alguien propuso preparar un postre para la cena,
La receta era una tradición familiar, un pastel de manzana cuya preparación siempre llevaba horas, desde la masa hasta los detalles en la cobertura. Como en años anteriores, él y yo fuimos los encargados de hacerlo, una tarea que solíamos disfrutar, con risas y comentarios sobre quién era mejor en la cocina. Nos refugiamos en la cocina, con todos los ingredientes desplegados ante nosotros, listos para empezar. La preparación comenzó de manera relajada, y me olvidé de la tensión que había sentido hasta entonces. Mientras cortaba las manzanas, él hizo un comentario divertido sobre mis habilidades culinarias, lo que desató una risa tan espontánea que por un instante la incomodidad desapareció. Nos permitimos bromear, como si nada fuera diferente, y supe que él también intentaba recuperar esa sencillez que habíamos compartido durante años. En algún momento, decidimos improvisar. Sin consultar la receta, agregamos un par de ingredientes que no estaban en la lista, creyendo que eso le daría un toque especial al pastel. Era como si, en ese acto, también estuviéramos tratando de alejarnos de las reglas, de todo lo que parecía haberse impuesto entre nosotros. Reímos cada vez que algo no salía como esperábamos, sintiéndonos como cómplices en un pequeño acto de rebeldía. Sin embargo, cuando el pastel estuvo en el horno, empezamos a notar que el olor era diferente. Él abrió el horno, y al ver el resultado, su rostro se llenó de una mezcla de sorpresa y consternación. Las manzanas se habían quemado ligeramente, y la masa estaba mucho más dorada de lo que debería. Fue entonces cuando escuché los pasos de mi madre acercándose, y él reaccionó rápidamente. «Potoropite antes de que venga tu mamá», susurró con urgencia, tapando el pastel con una servilleta. «Si no, va a darse cuenta de que no seguimos la receta». No pude evitar reírme de la situación, y él también se unió a mi risa, aunque trataba de mantener la compostura. Todo aquello, aunque insignificante, había creado un momento de complicidad entre los dos, como si estuviéramos compartiendo un pequeño secreto. En ese instante, volví a sentir esa conexión indescriptible, un lazo invisible que nos unía en algo más allá de las palabras. Finalmente, logramos rescatar el pastel a tiempo, y mi madre no sospechó nada. Aliviados, llevamos el postre a la mesa junto con los otros platos que se servirían esa noche. Pero en algún momento durante la cena, él se levantó y salió al jardín. Nadie pareció notarlo, excepto yo, y después de unos minutos de vacilación, decidí seguirlo. La noche estaba tranquila, y el sonido de las olas del lago creaba una música suave que acompañaba el ambiente. Lo encontré sentado en una banca, observando el reflejo de las estrellas en el agua. Me acerqué y tomé asiento a su lado. Durante un rato no dijimos nada. La complicidad que habíamos sentido en la cocina ahora se extendía a la oscuridad del jardín, donde los sonidos de la cena y las risas quedaban lejos, y solo estábamos nosotros dos. En silencio miramos el lago, y fue él quien rompió el silencio primero, en un tono bajo, como si confesara algo que llevaba dentro. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo puede detenerse?, preguntó sin apartar la vista del agua. No supe qué responder, porque en ese momento supe que él también estaba sintiendo algo diferente. Nos quedamos así, mirándonos en silencio, como si nuestras miradas hablaran por nosotros, y algo dentro de mí me empujó a acercarme. No fue algo planeado, ni siquiera fue algo que pensé demasiado. Fue un instante, un suspiro, y en ese momento nuestras miradas se encontraron con más intensidad que nunca. Lo que ocurrió después fue breve, casi como un impulso que ambos sentimos. Nos acercamos, y nuestras miradas se volvieron cada vez más intensas, hasta que por un instante nuestras bocas se rozaron en un toque fugaz. El mundo pareció detenerse, y en ese pequeño contacto entendí algo que no podía explicar. Fue un momento tan breve, pero tan lleno de significado, que me dejó sin palabras. Cuando nos separamos, ambos parecíamos sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. Ni siquiera hablamos de ello. Nos miramos, en silencio, como si hubiéramos cruzado un límite que no podíamos deshacer. Después de aquella noche, todo cambió entre nosotros. Aunque tratábamos de actuar con normalidad, las palabras y gestos que alguna vez fueron naturales, ahora se sentían torpes y ensayados. Durante los días siguientes,
Él se mantenía cerca de la familia, participando en las actividades, pero yo notaba una especie de barrera invisible entre nosotros, como si ambos estuviéramos cuidando cada palabra, cada movimiento. La tensión se podía sentir en el aire, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo que quedaba suspendido en el silencio. Intenté evitar pensar demasiado en lo que había pasado aquella noche en el jardín. No podía negar lo que sentía, pero tampoco sabía cómo procesarlo. Me repetía que todo había sido solo un instante, una breve confusión causada por la intimidad de esa noche y el reflejo de las estrellas en el lago. Pero, a pesar de mis intentos por racionalizarlo, cada vez que lo veía, recordaba ese toque fugaz, esa conexión inexplicable. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de una salida en bote, me quedé en la casa, fingiendo que quería descansar. Necesitaba ese espacio para ordenar mis pensamientos, para encontrar una manera de lidiar con las emociones que me estaban consumiendo. Sin embargo, mi intento de aislamiento fue interrumpido cuando escuché pasos en la terraza. Al mirar, ahí estaba él, de pie junto a la barandilla, observando el lago. Al parecer, también había decidido quedarse. Nuestros ojos se encontraron y por un momento pensé en excusarme y volver a mi habitación, pero algo me detuvo. Nos quedamos ahí, en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, hasta que él rompió la quietud. «¿Por qué decidiste quedarte?», me preguntó, sin mirarme directamente. La pregunta me sorprendió, y por un segundo no supe qué responder. Al final, me limité a decir que necesitaba un poco de tiempo para mí misma, algo que no era del todo una mentira. Él asintió, como si entendiera, y volvió a mirar hacia el lago. «Es curioso cómo los lugares guardan recuerdos», dijo, después de un largo silencio. «A veces parece que las cosas que vivimos se quedan atrapadas en ellos, como si fueran parte del paisaje». Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que, de alguna manera, también estaba hablando de lo que había pasado entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta, pero no sabía cómo responder sin revelar lo que estaba sintiendo. Así que, en lugar de decir algo, me acerqué a la barandilla y me quedé a su lado, mirando en la misma dirección. El viento soplaba suave y las hojas de los árboles susurraban a nuestro alrededor. Era una tarde tranquila, y aunque estábamos a solo unos pasos de distancia, sentía que nos separaba un abismo. Sin embargo, en ese silencio, también había una especie de paz, una pausa que nos permitía ser sinceros sin necesidad de palabras. Él se volvió hacia mí, y esta vez no evitó mi mirada. «Siento como si hubiera algo que debería decirte», comenzó, con una voz tan baja que apenas pude oírlo. Su tono era serio, y noté un brillo de duda en sus ojos. Parecía estar buscando las palabras correctas, como si lo que fuera a decir cambiara todo entre nosotros. «Pero no sé si vale la pena», añadió finalmente desviando la vista. «A veces es mejor dejar las cosas tal como están». Mis manos temblaban, y una parte de mí quería decirle que no importaba lo que pensara, que estaba dispuesta a escuchar. Sin embargo, mi voz se quedó atrapada en mi garganta, incapaz de romper el silencio que se había vuelto tan pesado entre nosotros. Las palabras no salían, y solo pude asentir, aunque sentía que mi corazón estaba latiendo con fuerza. Fue en ese momento cuando escuchamos los gritos de los demás, que regresaban de la salida en bote, y el hechizo que nos había envuelto se rompió. La presencia de la familia llenó la casa, y él se apartó, como si el regreso de los demás fuera la señal de que la conversación debía terminar. Me quedé sola en la terraza, observando cómo él se alejaba, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Los días siguientes se volvieron aún más complicados. Nos evitábamos en la medida de lo posible, y cuando no teníamos otra opción que interactuar, nuestras conversaciones eran breves y cordiales. Intentaba convencerme de que esa distancia era lo mejor, de que mantener una apariencia de normalidad evitaría cualquier sospecha de los demás. Pero en el fondo sabía que no podía seguir fingiendo, que mi corazón no estaba dispuesto a dejar ir lo que sentía. Una noche, mientras todos se preparaban para dormir, salí al jardín en busca de un respiro. La brisa nocturna era fresca, y el sonido de las olas en la orilla del lago llenaba el aire de una calma que me ayudaba a aclarar mis pensamientos.
Me senté en una de las bancas, mirando el cielo estrellado, intentando encontrar una respuesta a la confusión que me dominaba. No había pasado mucho tiempo cuando escuché pasos a mis espaldas. Al girarme, lo vi acercarse, con las manos en los bolsillos y una expresión serena en el rostro. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado, y juntos miramos las estrellas, cada uno inmerso en su propio mundo. Era un silencio cómodo, diferente al de aquella tarde en la terraza. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué dirección tomar, murmuró, como si hablara para sí mismo. Sus palabras me sorprendieron, y supe que estábamos compartiendo una verdad que ambos entendíamos. No importaba cuánto intentáramos alejarnos, algo en nosotros seguía atándonos, y aunque las palabras se quedaban en el aire, los sentimientos no podían ocultarse. Esa noche, mientras estábamos juntos en el jardín, supe que, a pesar de todo, lo que había entre nosotros no se desvanecería fácilmente. El ambiente en la casa se había vuelto cada vez más denso, y, aunque nadie parecía notar nada fuera de lo común, yo sentía que todo había cambiado. Habían pasado días desde nuestra última conversación en el jardín, pero la tensión seguía ahí, como una sombra invisible entre nosotros. Intenté distanciarme, concentrarme en cualquier cosa que no fuera él, pero la verdad era que mi mente no podía dejarlo ir. Sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa, una que ninguno de los dos debería atravesar, pero también sabía que no era fácil dar marcha atrás. Una mañana, mientras todos los demás se preparaban para ir al mercado, me quedé en la cocina, queriendo disfrutar de unos momentos de tranquilidad. Pero mi soledad no duró mucho. Lo vi entrar, con ese aire casual que solía tener, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Nos miramos por un instante y sentí que el aire se hacía pesado. Él parecía querer decirme algo, pero dudaba, y por un momento deseé que simplemente se fuera, que no complicara más la situación. Sin embargo, después de un suspiro profundo, se acercó y me dijo en voz baja: «Tenemos que hablar». Su tono era firme, casi decidido, y supe que estaba listo para enfrentar lo que ambos habíamos estado evitando. Asentí, y juntos nos dirigimos al pequeño porche trasero, donde el sonido del lago y el canto de los pájaros nos rodeaban. Nos sentamos en silencio, hasta que él rompió la calma. «No podemos seguir así», dijo, sin rodeos, evitando mirarme directamente. «Sé que todo esto ha sido inesperado, pero no podemos ignorar las consecuencias». Sabía que tenía razón y, aún así, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Tenía miedo de perder algo que, aunque prohibido, se había convertido en una parte de mí. Sin embargo, su expresión seria me hizo darme cuenta de que él también estaba luchando con las mismas emociones, con el peso de algo que no debía ser. «Lo sé», susurré, bajando la mirada. «Pero no es fácil. Fingir que no sentimos nada es como intentar borrar lo que ya hemos vivido». Él se quedó en silencio, procesando mis palabras. Sabía que ambos estábamos atrapados entre lo que queríamos y lo que debíamos hacer. Finalmente, volvió a mirarme, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y determinación. «No quiero que esto te haga daño», dijo en un tono suave, lleno de sinceridad. «Ni a ti, ni a nadie más. Por eso creo que lo mejor es mantener la distancia, por mucho que nos duela». Esas palabras se quedaron flotando entre nosotros, cargadas de una melancolía que no podía ignorar. Sabía que estaba diciendo lo correcto, que su intención era protegernos a ambos, pero la realidad era que la distancia también me asustaba. Nos habíamos acercado tanto que pensar en alejarnos parecía imposible. Nos quedamos en silencio, mirando al horizonte, sabiendo que ambos habíamos llegado a una conclusión dolorosa. La elección estaba hecha. Los días que siguieron a nuestra conversación en el porche se sintieron como una especie de despedida silenciosa. Aunque nadie en la casa parecía notar el cambio, ambos sabíamos que había una distancia deliberada entre nosotros. Nos evitábamos de una manera que resultaba casi dolorosa. Las miradas se esquivaban y nuestras conversaciones eran tan breves y superficiales que parecíamos dos extraños. Y sin embargo, en cada instante de silencio, en cada pausa, yo podía sentir el eco de todo lo que habíamos compartido. La última noche en la casa llegó más rápido de lo que había anticipado.
Todos se reunieron en la terraza para una cena especial de despedida. La luna iluminaba el lago, y el aire se llenaba del sonido de las risas y las voces de la familia. Intenté unirme a la alegría, pero una sensación de vacío persistía en mi pecho. Él estaba al otro lado de la mesa, y aunque sus gestos y sonrisas parecían tranquilos, podía ver en su mirada que estaba igual de afectado que yo. Era como si, con cada risa y cada broma, estuviéramos encubriendo la tristeza de lo que había sido y ya no sería. En un momento de la cena, nuestras miradas se encontraron brevemente, y fue como si todo el ruido alrededor se desvaneciera. Ese instante me recordó lo que nunca dijimos, las palabras que quedaron atrapadas en el aire y que nunca se transformarían en realidad. Cuando la cena terminó y todos comenzaron a dispersarse, sentí una necesidad irresistible de salir al jardín, lejos de los demás. Caminé hacia la orilla del lago, donde el reflejo de la luna parecía alargar las sombras, como si el paisaje también fuera testigo de nuestra historia. No pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara acercarse. Sus pasos eran suaves, como si dudara en interrumpir mi soledad. Sin decir una palabra, se paró a mi lado y juntos miramos el lago en silencio. La tranquilidad del agua reflejaba algo casi mágico, algo que parecía guardar nuestros secretos mejor que cualquier palabra. «Sabes, siempre recordaré esta noche», murmuró de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero llena de una melancolía que hizo que mi corazón se encogiera. Sentí que esas palabras eran su manera de decir adiós y supe que también eran las mías. Yo asentí, intentando sonreír, aunque la tristeza era inevitable. «Yo también», susurré, sin atreverme a mirarlo directamente. No sabía cómo despedirme, cómo dejar ir algo que había marcado mi vida de una manera tan profunda. Era como si en ese breve tiempo hubiera descubierto una parte de mí misma que desconocía, y ahora me veía obligada a esconderla nuevamente. Nos quedamos así, en silencio, mientras el viento movía las hojas de los árboles y el agua del lago reflejaba la luna llena. En un último gesto de despedida, él tomó mi mano, un toque breve, pero lleno de significado. Sentí una mezcla de paz y tristeza, como si esa caricia sellara un pacto silencioso entre nosotros. Y, sin decir nada más, soltó mi mano y comenzó a alejarse, dejándome sola frente al lago, con el eco de lo que nunca sería. La casa volvió a la calma habitual, y al día siguiente todos comenzamos a empacar para regresar a nuestras vidas. Observé cómo él colocaba sus cosas en el auto, y por un momento me pregunté si alguna vez volveríamos a vernos de la misma manera. Quizás, con el tiempo, el peso de lo que compartimos se desvanecería y quedaría solo como un recuerdo más en aquel lugar. Mientras el auto se alejaba, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino una mezcla de emociones complejas, como si esa despedida hubiera sido tanto una pérdida como un descubrimiento. Sabía que esta historia nunca saldría a la luz, que permanecería como un secreto entre nosotros, un eco que resonaría en mi mente cada vez que pensara en aquellos días junto al lago. Al final, entendí que algunas historias están destinadas a quedarse en los rincones más profundos de nuestro corazón, sin necesidad de palabras, porque son precisamente esos silencios los que dan forma a lo que realmente sentimos.